Hola, buenas a todos. Bueno, mi compañero de grupo, numismático y gran persona, Neftalí, me ha abierto un melón enseñándome una de sus piezas con, era una moneda creo que de 10 céntimos del gobierno provisional con una especie de resello con un número. Vamos, con un número, con unas letras. Creo que ponía RC. Y bueno, me decía que cómo se pueden catalogar este tipo de piezas. Y la verdad que son bastante complicadas de catalogar cuando se tiene poca información y hay pocos estudios al respecto sobre este tipo de piezas. Yo tengo en mi colección algunas piezas que a lo mejor contribuyen de alguna manera a esclarecer o a por lo menos identificar este tipo de piezas. Sí que es cierto que en muchos portales de internet, en mercadillos, en algún sitio, siempre hemos tropezado con algún tipo de pieza que tiene algún tipo de graffiti o de grabado, donde algunos son de fechas, otros son de nombres, unas son más personales, otras son propaganda política, otras son propaganda comercial y demás. Bueno, lo primero que quiero destacar es que entre las monedas y las fichas hay una fina línea, porque una ficha muchas veces hacía la labor de moneda y muchas monedas muchas veces hacían la labor de ficha. Con lo cual, ahí se entremezcla un mundo bastante complejo del que hay muy poco escrito y que, hombre, numismáticamente disponen de muchísima curiosidad. Vamos a empezar un poquito por explicar lo que eran las fichas de minería, que suelen ser las más comunes a la hora de encontrar, puesto que los mineros muchas veces estaban en lugares inhóspitos, en medio de la nada, y entre ellos mismos, dentro de esa empresa o de esa comunidad, ellos mismos forjaban su propio dinero a la hora de poder comerciar dentro de su pequeño pueblo minero, en el medio de la sierra, en el medio de la nada, donde no llegaban los suministros y tal, pues solían ser pueblos donde había 50, 60, 100 mineros y sobre esos mineros, pues a lo mejor pues, se hacía una cantina, se hacía una panadería, se hacía un bar, una tienda de suministros y demás. Y al no llegar el dinero circulante en la época, pues la propia empresa les pagaba con un dinero que denominamos dinero interno. ¿Vale? Yo tengo alguna ficha, vamos a empezar por ejemplo por esta, que suelen estar grabadas con un número. Esto realmente no es una ficha comercial, muchas veces están grabadas sobre monedas y suelen tener un número. Pues este tipo de números habría que basarse también para clasificarlas en algún momento en el tipo de punzones que tiene, ¿vale? En el estilo de la letra del punzón y sobre todo si el punzón es independiente o si el punzón estaba directamente en un cuño, ¿vale? Este tipo de fichas, aunque algunas veces funcionaban también incluso como dinero porque el valor intrínseco de la pieza estaba hecha en cobre o en latón, y muchas veces estaban grabados directamente sobre una moneda de 10 céntimos del gobierno provisional o de Alfonso XII o alguna cosa así. Esto eran fichas que se empleaban como hoy empleamos las tarjetas de fichar cuando uno va a trabajar. Normalmente el minero que bajaba a la mina, en la entrada de la mina solía haber un tablero con los distintos números, del 1 al 100, si había 100 mineros, y cuando los mineros hacían turnos y bajaban a la mina, solían coger esta ficha para bajar abajo. Así, si había algún desprendimiento o alguien no subía por algún motivo, se podía ver en ese tablero qué minero es el que se había quedado dentro de la mina. Con lo cual, si el minero número 50 bajaba a la mina esa mañana, pues recogía su ficha del tablero y así se sabía que el minero pues estaba dentro de la mina y cuando subían de la mina volvían a colgar este número y así se sabía que el minero pues había salido de la mina. Son fichas muy curiosas, hay infinidad de ellas, pero eso es lo que digo, que para catalogarlas y más o menos identificarlas en la época,
hay que fijarse en el tipo de punzón, en el estilo de la letra. ¿Vale? Esta ficha tiene que ser de mediados de 1900 o incluso anterior, por el tipo de escritura que tiene. Estos 5 están estilizados, estos ceros y demás, y además estaba hecha con un punzón que tenía el número 50, no eran punzones independientes. Bueno, seguimos avanzando y nos damos cuenta en el dinero interno que movían algunas empresas. Por ejemplo, esta empresa, S. García, pues acuñaba este tipo de pieza y la destinaban, por ejemplo, a consumo. Ahí pone consumo, 10 céntimos. Esta pieza valía por 10 céntimos y se empleaban normalmente en consumo. Cuando se hablaba de consumo, normalmente se empleaba en consumo interno pues de víveres o incluso de pasatiempos en la cantina o cosas así. Y se ve claramente cómo la moneda está acuñada con un cuño entero, no por la separación que hay entre las letras, incluso pequeños detalles en los dibujos, como podemos ver aquí estos puntos y demás. Sabemos que es una pieza que se acuñaba enteramente. ¿Veis lo que os decía del tipo de letra que tienen las fichas o esos grabados de moneda? Se puede interpretar la modernidad de la pieza o no. Pero sin mucho más aportación, habría que saber pues quién es este señor S. García y a qué se dedicaba la empresa. Pero vamos, todo da que es una empresa de minería y que era un módulo de moneda interna. Tenemos otra muy parecida o exactamente igual, pero de otra empresa, S. Álvarez, con otro logotipo, ¿sabes? Las que se empleaban, por eso venían con el nombre de la empresa, porque normalmente las que eran de una empresa se empleaban para esa empresa y no eran intercambiables en otras empresas. Pero esta da la impresión de que por el estilo del cospel y por el tipo de letra y demás, fueron elaboradas por la misma fábrica de cuños. No sé si es que había una fábrica especializada en abrir cuños para este tipo de fichas y una era S. Rodríguez, digo S. García, como hemos visto antes, y esta es S. Álvarez. Y básicamente el dibujo exterior, el cuño del anverso, por así decirlo, pues viene a ser lo mismo. 10 céntimos con el mismo tipo de marcas, aquí una raya con un punto en el medio y aquí 2 puntos, y también estaba destinada a consumo. Hay otras un poco más elaboradas, sobre todo en los cospeles, ¿vale? Esta empresa, por ejemplo, pues era un poquito, ves el canto, el filete que hay en el canto, el cospel está como más pulido, incluso la leyenda, la Polar, que debió ser una fábrica afincada en Barcelona, la Polar A.S. Y tiene aquí un pequeño dibujo con una florecita, un trébol, 2 estrellas y demás. Sí que es cierto que se la ve bastante más elaborada, con lo cual podemos indicar que es una pieza más moderna. Pues a lo mejor esta pieza es pues posiblemente de después de la guerra o de durante la guerra, ¿vale? Pero es una moneda o una ficha, perdón, como mucho más elaborada, porque tiene ya el canto elaborado, tiene, bueno, la leyenda es distinta y también está acuñada de una sola pieza. También es una pieza de 10 céntimos, ahí lo vemos, 10 céntimos, hay un pequeño dibujo y también está destinada a consumo. Y luego, pues poco a poco, y dependiendo, mira, esta tiene un pequeño fallo aquí, a ver si la podemos. Esta tiene un pequeño fallo aquí, una mordida en el cospel, pero también podemos ver que son 10 céntimos destinados a consumo, pero esta pieza es todavía muchísimo más elaborada.
Vemos que ya el cuño no presenta el mismo canto que presentaba la otra, pero también tiene ya un canto elaborado, empieza a tener una pequeña orla decorada, incluso pues algún dibujo que rodea el, el valor facial de esta pieza. ¿Vale? Vemos ahí 10 céntimos, hay una A, que podría ser una representación del propietario de la empresa o algo así. Consumer. Esta pieza no viene en castellano. Consumo viene como en inglés. Consumer, y a lo mejor pues es una pieza de procedencia de una empresa interna, ¿ves? Por las dos caras tiene el valor igual, y lo único que tiene un anverso sin orla decorada, ¿ves? 10 céntimos, consumer, y por el otro lado tiene la orla decorada. Bueno, son fichas que, oyes, tienen mucho interés desde el punto de vista numismático, porque nos hace pensar pues cómo la gente creaba su propio dinero a falta de circulante en el lugar en el que estaban. Hay otro tipo de fichas que a lo mejor no tienen valor facial, pero que seguramente se dedicaran a lo mismo, a un consumo interno o a una especie de identificación a la hora de fichar o alguna cosa así. Esta, por ejemplo, no tiene valor. También podemos ver el estilo de letra, el estilo de los cuños, que son más modernos, incluso la grafía de los propios números. Sí que siempre tienen aquí una especie de marca que las identifica como del propietario o del abridor de cuños o alguna cosa. Y en esta podemos leer, por ejemplo, López Hernández 3962. No sé muy bien a qué se refiere, pero bueno, en un principio parece una ficha, por el otro lado es lisa. Sí que se nota que es una ficha que ha estado como en circulación, ves estos golpecitos de haber estado en contacto con otras monedas y demás, o con otras fichas, y es una pieza que es lisa por una cara y por el otro lado, pues ya lo veis ahí. López Hernández, 3962, y una pequeña marquita que se referirá pues o bien al propietario o al acuñador o incluso al propio abridor de cuños. Vemos que está hecha de un cuño completo, que no está hecho de punzones independientes, por la misma separación entre letras y la perfección en la que está grabada. Y aquí tenemos otra, también hecha con un cuño, tiene aquí una estrella de 5 puntas, otro pequeño dibujo, y en esta pone automáticos. Es posible que dentro de la misma empresa hubiese distintos operarios dedicados a distintas funciones, y esta, por ejemplo, pertenecía a los encargados de los automatismos o de la maquinaria, porque al poner automáticos pues nos da eso que pensar. También es un cospel pues del tamaño de 10 céntimos y más o menos de latón. También se ve que tiene una cierta circulación, esos golpecitos que tiene y tal. Y bueno, por el otro lado, la verdad que no tiene valor facial, pero vemos lo mismo, automáticos y el mismo dibujo, la misma estrella y demás. Bueno, luego hay fichas, menos elaboradas, que también suelen ser fichas de ese tipo de minería, para algún fin concreto. No sabemos si como esto tiene el tamaño más o menos de una pieza de 5 céntimos, pero está marcada con el número 0 y está hecha con un punzón. Se ve aquí en los bordes cómo tiene una cierta rebaba de que se punzonó sin cuño, se punzonó básicamente con un punzón a mano y un martillo o similar. Y incluso podemos ver aquí el relieve casi de la incursión del golpe hecho para marcar este número. Esta es la 0, pues podría ser, a lo mejor había una que era la 1, la 2, la 3, dependiendo pues del sitio en el que estuvieran destinados, si era la mina 1, la mina 2 o la mina 0 o algo así. Pero bueno, al fin y al cabo suelen ser todo esto fichas de minería.
tokens o fichas, como las queramos llamar. También tienen aquí un canto un poco elaborado del recorte del cospel. Se cortó en esta dirección con una especie de troquel o algo así. Y bueno, pues esto tampoco nos dice mucho más, porque solo tiene grabado un número, pues eso es. Luego hay otro tipo de fichas o de monedas convertidas en fichas, en propaganda o en algún tipo de mensaje político, incluso algún tipo de mensaje comercial o algo así. Esta es una ficha extranjera, por ejemplo, de Napoleón III. No sé si ahí la podemos ver. Napoleón III, emperador, es una ficha francesa, o el emperador o la moneda es una moneda francesa del año 1853, ¿vale? Con el rostro de Napoleón, y aquí pone Pears Soap, que viene a decir algo así como usa jabón. Esto era una cosa, pues que en aquella época a lo mejor para librar enfermedades o para hacerle más popular al jabón o porque la gente tenía mucha reticencia a lo mejor a lavarse o algo así, era una forma de indicarles que usando jabón, pues la propaganda que le hacían a la higiene, pues que podría a lo mejor salvar vidas o cosas así. Vemos el tipo de cuños que se emplearon. Aquí vemos claramente que son cuños independientes o punzones independientes de una grafía bastante moderna a la que vemos hoy. Esto puede ser a partir de 1940 o una cosa así. Y vemos que hay algunas que están como con más perforación, más presionadas, y hay otras pues, que tienen menos presión. Y esto nos da a indicar que se hizo con cuños independientes, o sea, con punzones, y que, bueno, se elaboró con la intención de prestar una propaganda a la higiene o al uso de ese producto, del jabón. A lo mejor era algún lobby interesado en vender pastillas de jabón y quería hacer una cierta propaganda. Daros cuenta que las monedas siempre pasaban de mano en mano y todo el mundo las tenía y todo el mundo podía leerlo, quien supiera leer. Pero era la mejor forma de hacer una especie de propaganda. No todo el mundo se permitía o se podía permitir comprar el periódico o se podía permitir acceder a otro tipo de propaganda. Y estas monedas pues llegaban a rincones inhóspitos, a pueblos pequeños, a un montón de sitios. ¿Vale? Aquí vemos la otra cara, no está tocada, algunas veces tienen marcas por las dos caras. Pero bueno, en esta pieza, pues mucho más que decir, pues tampoco. Simplemente, pues ese tipo de mensaje comercial o de propaganda que nos indica, pues eso, que la gente, pues que use jabón. Luego hay otro tipo de fichas, esta creo que ya la he mostrado en alguna ocasión, que solían llevarse, pues muchas veces los militares o los milicianos cuando les tocaba combatir en algún campo de batalla o lo que sea, lo llevaban como amuleto. Aquí podemos ver cómo este arte de trinchera o a lo mejor este recuerdo que se llevaban, aquí podemos leer el nombre de Noi, que es un nombre de mujer de origen creo que judío-cristiano o algo así, y, y yo creo que fue interpretado pues como algún tipo de colgante, aunque tenga el agujero de la cuerda muy grande, pero como algún tipo de colgante o algo así, que fue elaborado pues como de recuerdo de su novia o de su mujer, como una especie de amuleto o de recuerdo que verían en las trincheras y se acordarían de ella o alguna cosa así. Mira, ahí podemos ver que previamente se grabó. Mira, aquí podemos ver la N, la N, la O y la Y, NOI, que previamente se grabó, la moneda tenía el valor de la moneda más el grabado que le hizo, que le hicieron o lo que sea, y luego a segundas decidió para no perderla a lo mejor pues hacer aquí un agujero para poderla llevar colgada y demás y destruyó un poco lo que es la grafía del nombre, pero bueno, se ve completamente y se puede ver
pues que es una pieza pues bastante curiosa también. Vale, a ver, un segundito. Ahí. Bueno, pues seguimos avanzando con este tipo de piezas. A mí las que más me han llamado la atención siempre han sido las que tienen algún tipo de propaganda política. Casi todas este tipo de piezas suelen venir siempre de los bastiones milicianos que hacían su propaganda en monedas, y casi todas suelen venir de Cataluña. Muchas de ellas, yo por la investigación que he hecho, muchas de ellas están incluso hechas en el barrio de Gracia. Y ahora veremos por qué. Yo tengo una, por ejemplo, del barrio de Gracia, pero he visto muchas firmadas con la firma de Gracia. Y eso pues, nos da a pensar que muchas salieron de ahí, del barrio de Gracia. Aquí tengo algunas de 5 céntimos que he ido juntando, pues con diversas propagandas políticas de diversos grupos durante la guerra, o incluso de un poco antes de la guerra o así, para hacerse propaganda, porque he puesto que eran grupos que todavía no estaban legalizados, como este que pone Pound, que debe ser, ahora mismo no me acuerdo, sí que es cierto que lo tenía, grupo proletariado o algo así, bueno, Pound, ¿vale? Si alguno lo sabe, lo puede dejar ahí en comentarios. Creo que Rubén me dijo una vez que significaba Pound. Aquí tenemos otra, diversas, no sé si podéis leer aquí abajo, CNT. ¿Ves? Algunas tienen más presión, otras tienen menos presión. Esto lo haría pues un miliciano pues en su casa o en un campo de batalla, en una trinchera o lo que sea, tenía punzones y se dedicaban a punzonar este tipo de piezas. Lo curioso es que están en piezas de 5 céntimos, que casi siempre toda la publicidad que vemos está en piezas de 10 céntimos, pero estas están en monedas de 5 céntimos, CNT, UGT, FAI y Unión de Hermanos Proletarios, UHP. Sí que es cierto que los punzones son muy parecidos, los punzones de las letras son muy parecidos entre ellas, con lo cual todos les podemos achacar todos casi a la misma época, pero sí que es cierto que dependiendo de la moneda, hay monedas, por ejemplo esta de FAI, en comparación con esta de UHP, tiene los punzones más grandes. Hay algunas que tienen un tipo de punzón y otras que tienen otro tipo de punzón. Y la verdad, pues que para estudiar este tipo de piezas, más que en la moneda, habría que centrarse en el tipo de punzonado que tiene. La verdad que están bastante perfectas, tienen una separación casi igual en todas las piezas y demás, pero luego sí que es cierto que las hay menos elaboradas, o elaboradas con más prisa o con menos precisión. Por ejemplo, aquí podemos ver una que pone obrero, no botes. La E la punzonaron al revés. La palabra botes casi no cabe en el cospel. Bueno, aquí vemos que en obrero, aquí se punzonó una O, alguien se equivocó y luego encima de la O punzonó la R, pues porque, bueno, pues estos trabajos muchas veces lo hacía gente pues así muy a lo rápido y muy poco elaborado. La cosa era presentar la propaganda, no la elaboración de la pieza. Pero bueno, también son muy curiosas estas piezas. Veis que es una moneda del gobierno provisional ya bastante machacada. Podemos ver que ha recibido muchos golpes. No sé si esto será parte de los golpes del punzonado o algo así. Pero bueno, son piezas, casi siempre son del gobierno provisional o de Alfonso XII. Aquí tenemos otra pieza y en esta pone, a ver si la podemos enfocar bien, Maura no. Yo he visto otras que ponen Maura sí. Y otras que ponen Maura traidor. Y otras que pues, se ve que cuando esta es una moneda que se grabó con este mensaje propagandístico en la época de 1900, 1891 o demás, porque eran elecciones
Bueno, Maura se presentó a 3 elecciones, en algunas estuvo como ministro, en otras estuvo como ya directamente como presidente, pero respondería a eso, a 1915, a 1901 o algo así. Y pues son mensajes propagandísticos, algunos partidarios de Maura, otros no partidarios de Maura. Bueno, he visto otras que pone Esperanto sí o Esperanto no, o piezas, pues oye, cada una pues tiene su mensaje. Y aquí os presento una con un tipo de punzones distintos. Podemos ver también que hay faltas. ¿Ves aquí? Gracia, el barrio de Gracia. No tendría punzones suficientes y a lo mejor aquí, por ejemplo, tenía una V que la podía utilizar como V o la podía utilizar como A. Y mira, en un principio la punzonó mal, pero luego la corrigió. Sí que es cierto que estos punzones, la letra es distinta. Si podéis ver aquí cómo las letras siempre acaban con una especie de patita. Veis aquí la T, que tiene una especie de patita. Y aquí. Y bueno, estas es posible que sean todavía más anteriores a las que hemos mostrado antes. Y sí, porque la grafía es distinta. Y en esta pone, a ver si lo podemos leer, Valentina, como diciendo Valentina, del barrio de Gracia, es un león. O sea que esta señora Valentina, no sé si se referirá a que fuera una especie de meretriz de la época o algún tipo de... Pero bueno, se referían a ella como un león, como que era una persona potente y que se llamaba Valentina y que residía en el barrio de Gracia. Eso es lo que podemos deducir de esta pieza. Y sí que es cierto que bueno, tiene una grafía bastante, bastante distinta a la grafía que hemos presentado anteriormente. También es una moneda del gobierno provisional. Y nada, hasta aquí este repasillo. Sí que es cierto que luego hay monedas que tienen fechas, que tienen propagandas. Yo es que solo he juntado estas piezas, pero en algunos libros y en algunos artículos que he visto por internet, pues hay un poco de todo. Hay fechas, hay empresas, hay infinidad de resellos de este tipo. Y nada, esto solo era pues hacer una aclaración, ya que mi amigo Nestalí me ha incitado a hacer un vídeo sobre este tipo de piezas. Y bueno, pues si no las conocíais, para que las conocierais y para que vierais la gran cantidad de variedades que hay de este tipo de piezas, la fina línea que hay entre las fichas o las monedas que se convierten en fichas y las fichas que se convierten en moneda. Y un poco la grafía de cómo son unas piezas u otras, que para poderlas catalogar o para poderlas, puesto que los cospeles en las que están acuñadas circularon muchísimo tiempo, desde 1870 hasta después de la Guerra Civil circularon esas piezas, pues para encauzarlas o destinarlas a una fecha o a otra, o más o menos a una antigüedad o a otra antigüedad, pues yo creo que habría que fijarse siempre en el tipo de cuño que tienen las letras. Y nada más, cualquier cosa que sepáis sobre estas piezas o que queráis contribuir o lo que sea, pues ahí están los comentarios para que me digáis, porque así aprendemos todos y, y nos enriquecemos numismáticamente sobre este tipo de piezas que hay muy poquito escrito. Bueno, pues como siempre, un saludo y hasta luego.